Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con con las clases. Entonces habíamos demostrado que dado una álgebra de Banach, siempre podemos suponer que la norma es submultiplicativa y que además que la norma de la unidad, si en caso de que tuviera el álgebra unidad E, la norma de E siempre va a ser 1. Entonces vamos a estar trabajando siempre en este caso. Aquí nos quedamos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a un concepto importante en álgebras de Banach, que es el concepto del espectro. Este concepto se estudia en particular en el álgebra de operadores acotados en un espacio de Banach con la norma del operador. Aquí se define el espectro de T como tal cosa, que hecho es lo que vamos a demostrar ahorita, ¿no? Y de hecho gran parte de la teoría de operadores acotados definidos en un espacio de Banach es en estudiar el espectro, que es básicamente como una generalización de los valores propios. ¿Está bien? Entonces, pues en dimensión finita, pues esta teoría tiene su importancia, ¿no? Como para diagonalizar matrices, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es generalizar este concepto que ya lo traemos, digamos, trabajado o pensado en otras áreas, álgebra lineal o en la teoría de operadores. Si no han estudiado este tipo de operadores aquí, este tipo de teoría, en la teoría de operadores, yo recomendaría el CRASIC. ¿Está bien? Va, creo, introductory functional analysis. Ahí como se escribe functional analysis. Ay. ¿Está bien? Entonces aquí ustedes pueden profundizar en esta teoría. Aquí lo vamos a tratar en un concepto general. Varias cosas que nosotros vamos a probar son cosas que se prueban en particular para la teoría de operadores, ¿no? Claro que aquí hay más riqueza porque es un caso particular. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición? Definición. Sea A una álgebra de Banach. Álgebra de Banach con unidad. ¿Está bien? Y vamos a suponer acá que es una álgebra compleja. ¿Está bien? En realidad, aunque el concepto se puede definir para un álgebra real, donde tiene, digamos, más importancia, donde hay más resultados, es cuando son álgebras complejas. Entonces, de ahora en adelante vamos a suponer que tenemos una álgebra compleja, ¿está bien? Y digamos que nos vamos a quedar de momento en ese caso. Las álgebras reales también se pueden estudiar, pero bueno, ahorita no importa tanto. Y le estoy pidiendo que sea una álgebra con unidad porque voy a hacer uso de la unidad. También hay una teoría para la definición que vamos a dar cuando tengo álgebra sin unidad, pero bueno, a lo mejor esto ya les corresponde un tema de exposición a alguien, ¿no? Entonces definimos si X está en E, si X está en A, perdón. Definimos el espectro de X en A, el espectro de X en A, como el conjunto sigma de X, vamos a llamar así, los lambda en C, en los complejos, tales que lambda e menos X no está en GDA. ¿Está bien? Donde acuérdense que en GDA es el conjunto de elementos invertibles, ¿no? Por si no se acuerdan, eso está un poco atrás, ¿no? Entonces, el espectro son los números complejos, tales que lambda e menos X, ¿no? Es invertible. No es invertible, perdón. ¿Sí? Y el complemento tiene un nombre especial también. Punto.
definimos el conjunto resolvente de X en A. Conjunto resolvente de X en A. ¿Cómo? Pues va a ser simplemente el complemento. Rho de X va a ser igual a C menos sigma de X. ¿Está bien? Entonces, ahorita en los que sigue del curso nos va a interesar estudiar el espectro de un álgebra de Banach. ¿Está bien? Y como ejemplos, si ustedes consideran, por ejemplo, una álgebra sencilla, digamos A, y el álgebra de funciones continuas en 0 y 1, con la norma infinito, ¿no? La norma del supremo, con la norma igual al supremo de los f de t, tal que t es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo acá, si f es un elemento de A, la pregunta es, ¿quién es el espectro de f? ¿Está bien? ¿Cuánto vale? ¿Está bien? O vamos a ponerlo mejor así, ¿no? Ay. ¿Cuánto vale el espectro de f de A? De f, perdón. Entonces, pues vamos a ver, vamos a calcular, ¿no? Pues tomen un lambda. Ay. Sea lambda que está en el espectro de f. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿qué quiere decir esto? Entonces, esto quiere decir que lambda menos f por la identidad. Aquí la identidad es igual a la función 1, ¿no? Entonces, pues es lambda f por 1, no está en G de A, no está en los invertibles. ¿Está bien? Entonces, pues ¿qué quiere decir esto? Que lambda menos f no es invertible como función. ¿No? Y entonces piensen en quién son los elementos invertibles, ¿no? En G de A son los f's en A, tales que f de t es distinto de 0 para todo t en 0, 1. ¿Por qué? Porque recuerden que la multiplicación en este caso, ¿no? Es la multiplicación de los valores, ¿no? Entonces, pues yo lo que quisiera es tener que f de t es distinto de 0, porque si f es invertible, ¿cuál es el inverso? Pues f a la menos 1, pues es simplemente 1 entre f. ¿Está bien? Entonces, por eso necesito que todos sean distintos de 0. Entonces, ¿qué quiere decir que f no sea invertible? Vamos a poner el paréntesis más grande para pensar que esto es como pues, una pequeña observación, ¿no? Entonces, esto quiere decir que hay un punto en el que esta función vale 0. Entonces, existe... Uy, se salió muy grande. Entonces, existe t0 en 0, 1, tal que tal que lambda menos f de t0 es igual a 0. Entonces, pues, ¿qué nos está diciendo esto? Entonces, f de t es igual a 0. Entonces, f de t0 es igual a lambda. ¿Está bien? Entonces, si me agarro lambda en el espectro, voy a llegar a que lambda está
en el conjunto de valores de la forma, los f de t, tal que t está en 0, 1. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, esto en realidad lo que es, pues es la imagen. Es f de 0, 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, pues es lo que vamos a demostrar. Que si lambda está en que el espectro es igual a la imagen de la función. ¿Está bien? Y ahora al revés. Fíjense, si agarran... Bueno, aquí se terminaría una contención. Y ahora si agarran lambda, es como muy rápido, ¿no? Porque si lambda está en f de 0, 1, entonces, pues lambda es igual a un f de un t1, ¿no? Para algún t1 en 0,1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues lambda menos f de t1 es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lambda, como hay un valor, por lo menos que vale 0, entonces esto quiere decir que lambda menos f ya no es invertible, porque no se puede hacer la 1 entre lambda menos f, la inversa, ¿no? Multiplicativa. Entonces lambda no está en los elementos invertibles. Pero esto ya habíamos visto que es lambda menos la identidad por f. Entonces, lambda está en el espectro de f. Entonces, por lo tanto, en este caso el espectro de f es igual a la imagen, ¿sí? De la función f. Es el valor. De hecho, vamos a probar un resultado más general, porque esto es como parte de una cosa que ya se sabe. Es un resultado más general. Y bueno, hay como muchos ejemplos en esta teoría del espectro, donde hay unos más interesantes, podría decirse, que es en la teoría de operadores, pero no sé si hacerlo, porque a lo mejor no todos conocemos la teoría de operadores, pero lo pueden checar en el Crazy, lo voy a poner acá. Si ustedes, este sería como el 1. O sea, no lo vamos a demostrar porque pues puede ser que a lo mejor hace falta como más teoría. Entonces, fíjense que si ustedes toman A igual a las álgebras de operadores, donde X es un espacio de Banach. Aquí nada más es espacio, aquí no es un álgebra, aquí es espacio de Banach. ¿Está bien? Entonces, en general, uno puede decir, en este caso, cuánto vale si yo agarro un... ¿y con qué norma, no? Vamos a ponerle así. Con norma de t, pues norma del operador. En este caso, no se puede decir, digamos, si t está en A. No se puede decir en general cuánto vale el espectro, ¿no? O sea, digamos que aquí sí va a depender mucho del valor del operador t. ¿Está bien? Pero por ejemplo, si ustedes agarran un caso particular, digamos, si toman el operador LL, ¿no? Bueno, por ejemplo, si toman X, digamos, a L2, ¿no? El espacio de sucesiones xn, tal que la suma de los xn al cuadrado es finita. Es finita. Y aquí pues la norma de x, la norma 2, ¿no? De una sucesión, pues es igual a la suma de xn al cuadrado. Desde n igual a 1 hasta infinito a la 1 medio. ¿Está bien? Y ustedes definen L, vamos a poner así, sea LL de L2
en L2 dada por LL de una sucesión x1, x2, x3, etcétera, lo definimos como la sucesión que va a ser, le voy a quitar el primero, que es como si se corriera a la izquierda, ¿no? Por eso está el del L del F, X, X4, etcétera, ¿no? Entonces ese se llama el operador para toda X, N. N2 se le conoce como el operador desplazamiento a la izquierda. ¿Está bien? Y bueno, se puede probar que este LL, estas son cosas que ya no vamos a hacer. LL es un operador lineal y acotado definido en X. ¿Está bien? Con X igual a L2. Es en realidad una cuenta sencilla. Y lo importante es de que aquí el espectro de este operador pues es la cerradura del disco con centro en 0 y radio 1. Así. ¿Está bien? Entonces en este caso pues sí hasta se puede dibujar, ¿no? Es así como el espectro pues es el disco cerrado, ¿no? Este de acá. ¿Está bien? Esas son cosas que se puede probar usando la teoría de operadores. No es en realidad muy complicado, les digo, solamente es como analizar cómo se ven cómo se vería la inversa, ¿no? En este caso, o por qué no es invertible, ¿no? En este caso, este operador, ¿sí? Pero bueno, ya no lo vamos a hacer. Y, una cosa que se me pasó acá. Aquí, vamos a considerar aquí CC. Recuerden que CC de 0, 1 son las funciones f de 0, 1 en C, tal que f es continua. ¿Está bien? Para que tenga, digamos, pues chiste, porque si no, pues es una, ¿cómo se dice? Pues no sería una álgebra compleja, ¿no? Porque estaríamos multiplicando con escalares reales. ¿Está bien? Entonces aquí son las álgebras, esta es el álgebra de funciones continuas complejas, valuadas. ¿Está bien? O sea, las que caen con valores en C. Entonces se dan cuenta, en este caso, nosotros pudimos decir quién era el espectro de cualquier elemento, ¿no? Y en este caso, en particular, cuando tomamos el espacio X igual a L2, por lo menos para podemos decir que en el espacio, pero aquí no hay en general. Por eso es importante en la teoría de operadores, porque aquí no hay manera de decir, dado un operador, el espectro es esto. O sea, no es así como una evaluación. Entonces, pues ahí tiene que entrar la conmutatividad. Aquí, si ustedes se dan cuenta, esta álgebra no es conmutativa, pero esta álgebra de acá sí es conmutativa, ¿no? La de las funciones continuas. Entonces, cuando vamos a ver un teorema de cuando son las álgebras conmutativas, uno puede decir más del espectro. O sea, como que la conmutatividad, en cierto modo, a lo mejor trivializa, se puede decir entre comillas, algunos casos, ¿no? Y cuando no es conmutativa, a lo mejor los casos son complicados, que uno tiene que llegar al punto de estudiar el espectro de cada elemento, porque pues no es así como muy trivial. ¿Está bien? Entonces, este va a ser nuestro tema de la siguiente clase. Mañana espero continuar. Lo que vamos a demostrar es que siempre, no importa si sea la álgebra conmutativa o no sea conmutativa, en las álgebras de Banach, para empezar, pues esto de acá es distinto al vacío. O sea, es un conjunto, pues de veras, ¿cómo se dice? Pues de verdad, ¿no? No es vacío. Pero eso es como más complicado, ya la demostración es larga. Entonces, lo que se da prueba primero es que en realidad este es un compacto. Entonces, sin importar si es conmutativa o no, cualquier álgebra de Banach con unidad,
los espectros siempre van a ser cosas así, ¿no? Cosas compactas. ¿Está bien? Y eso es de mucha utilidad. Eso lo vamos a ver después, ¿no? En álgebras normadas, si le quitamos lo Banach, no. O sea, si fueran álgebras normadas, si le quitáramos esto de acá, lo Banach, pues ahí salen otras cosas. Por ejemplo, ahí van a salir que hay veces que los espectros son abiertos. O no son ni abiertos ni cerrados. Están abiertos en su frontera. Entonces hay como hay muchas cosas que, que estudiar cuando no es un álgebra de Banach. Ahorita lo que nos interesa entender es primero el caso de álgebra de Banach del espectro, encontrar como varios resultados y ya si alguien quiere pues puede profundizar más en los temas cuando no necesariamente tenemos álgebra de Banach. ¿Está bien? Bueno, ya se alargó el video. Entonces, pues mañana continuamos con ese tema y espero que estén bien y por aquí estamos en contacto. Bye.